que no hemos sabido reconocer es que todas estas emociones simplemente traían información que estaba siendo manifestada para que tú pudieras desprogramarla y avanzar en tu realidad desde una perspectiva mucho más expansiva. ¿Y si te dijera que dentro de ti reside un poder inmenso? El poder de una reina capaz de transformar no solo su presente, sino toda su existencia. Mi nombre es Yesenia Galvis y te doy la bienvenida a este espacio seguro y sagrado, donde juntas nos embarcaremos en un viaje profundo hacia el reconocimiento de tu alma poderosa. Prepárate para soltar viejas creencias, abrazar tu grandeza y despertar a la reina que siempre has sido. Este es tu momento. Estoy aquí para guiarte en cada paso del camino. Bienvenida. Hola, hola, qué felicidad de estar aquí en un episodio más de nuestro podcast Almas Poderosas. Mi nombre es Yesenia Galvis, recuerda que me encuentras en Instagram y en TikTok. Y el día de hoy te estoy grabando desde un parque ecológico, que el video anterior también te lo grabé desde un parque, porque estamos haciendo un proceso de reprogramación de creencias, en mi caso para hacer un viaje de mis sueños, que es el viaje a la Ciudad de México. Entonces estoy documentando todo este proceso de reprogramación para alcanzar esa meta durante 100 días y todo lo vas a poder encontrar en mis redes sociales. Por si quieres ir a evidenciarlo, allí estoy también usando el ebook que tú también puedes usar, que encuentras el link en el perfil para que tú también lo uses y empieces a alcanzar esas metas. O probablemente si ya estás viendo este video más adelante, mucho tiempo más adelante, pues te diste cuenta de que esa meta se logró y probablemente, bueno, no sé cómo más expandida esté. Pero me alegra muchísimo que estés aquí. Hay un tema súper lindo que tengo el día de hoy que he venido pensando muchísimo, y es acerca de cuando ocultamos las emociones y los efectos que trae ocultar las emociones. Si bien es cierto, nosotros como seres humanos, pues yo siempre te hablo de que tenemos heridas, somos seres humanos imperfectos, es decir, que hay una parte de nosotros heredó comportamientos, heredó formas de pensamiento de nuestros padres, abuelos y demás, que a lo mejor y no permiten que realmente pues aportemos a la realidad, sino que de alguna manera nos equivoquemos, ¿sí? No seamos como tan... Siempre vamos a aportar, yo creo que siempre se aporta, porque cuando tú cometes un error, pues al final del día aprendes, y cuando una persona comete un error contigo, pues te da conciencia, pero aceptar también esas situaciones es importante. El punto es que como venimos sanando, como venimos haciendo estos procesos de crecimiento personal, pues resulta bastante necesario mencionar que el proceso de sanación es un proceso que no es lineal, y que durante ese proceso es necesario prestarle atención no solo a lo que pensamos, sino también a lo que sentimos. Si vemos, las emociones son el vínculo mucho más fuerte que tiene nuestro cuerpo para manifestarnos algo, ¿sí? Entonces estas emociones siempre traen un mensaje para nosotros. A veces, por ejemplo, y no podemos racionalizar la situación, tú dices, por ejemplo, no sé ni por qué me sentí así, me estoy sintiendo como mal, pues resulta que detrás de eso probablemente hay una información inconsciente que no estás pudiendo ver, pero que tu cuerpo, mediante ese ser, mediante esa emoción, te está mostrando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vivimos diferentes tipos de traumas a lo largo de nuestra vida, tú sabes que yo te hablo muchísimo acerca de la desprogramación del abuso sexual, la sanación del abuso sexual. Y cuando vivimos traumas como estos, o traumas en los que tuvimos padres violentos, o en los que vimos a nuestros padres divorciarse, o una infancia a lo mejor y con mucho bullying, digamos que todas estas situaciones, toda esta información se ha quedado alojada en nuestro inconsciente, y que si no hemos sido constantes en ese proceso de sanación, de darnos cuenta, y no todas las personas, no sé tú con qué familia te criaste, yo me crié con una familia poco consciente, y digamos que este proceso lo he tenido que hacer yo sola durante bastante tiempo. Entonces es empezar a darme cuenta de todo eso, que es esa información que estaba allí, con la que no me alineaba y demás. Y en este proceso básicamente de darnos cuenta de que queremos cambiar, de que queremos mejorar, porque si tú estás aquí es porque estás creciendo personalmente, es porque estás destinando tu tiempo a crecer personalmente, porque te interesan estas temáticas.
podcast. Entonces, si estás aquí, pues básicamente es por eso, y es importante que tengas en cuenta que aunque la racionalidad es un tema necesario realmente para nuestra existencia, el sistema de pensamientos que tenemos co-crea nuestra realidad, las emociones también lo hacen, porque las emociones traen detrás información que no es consciente muchas veces, pero que es información, ¿sí? Hagan de cuenta que es como pensamientos que no han llegado todavía a ser pensamientos, sino que están ahí como cocinándose, ¿sí? Y entonces pues son básicamente, digamos, como que generan una emoción, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para ser mucho más sencillo. Tú viviste eso te causó una herida de que cuando te gritan pues te sientes rechazada, te sientes menos y demás. Empezaste a hacer este proceso de crecimiento personal y digamos que ya sabes poner límites, ya ninguna persona pues te grita de alguna manera, pero cuando estás en un lugar completamente diferente y llega una persona nueva y te grita, pues simplemente lo que va a generar es que en ti haya una reacción, porque igual hay todavía allí carga emocional inconsciente. Probablemente tú vas a reaccionar rápido frente a esa situación. Entonces lo que hace eso es que nuestro comportamiento se ve alterado por las emociones, y muchas veces pasa que este tipo de situaciones se da no porque no estemos haciendo un trabajo personal, sino porque no le estamos dando la oportunidad a nuestras emociones de ser expresadas. Y aquí es la pregunta: ¿cuántas veces hemos preferido estar tan ocupados en nuestra realidad a escuchar nuestras emociones, a decir tengo que sentir esto? ¿Cuántas veces hemos pasado de una relación a otra sin poder procesar ese duelo y ese dolor que traen? ¿Cuántas veces nos ha llegado como una emoción y no quiero saber ya nada de eso, ya X, y sigo con mi vida? ¿Cuántas veces le hemos quitado la importancia a esas emociones que llegan en nuestro diario vivir? ¿Y cuántas veces nosotros hemos preferido seguir con nuestra vida sin prestarle atención a ese mensaje? Y cuando hemos hecho esto, lo que no hemos sabido reconocer es que todas estas emociones simplemente traían información que estaba siendo manifestada para que tú pudieras desprogramarla y avanzar en tu realidad desde una perspectiva mucho más expansiva. Es decir, ver una posibilidad diferente. Si yo vivo la emoción de un duelo, por ejemplo, si yo la vivo, la siento, puedo posterior a eso generar vínculos probablemente mucho más estrechos, porque ya no tengo miedo a ese abandono, o ya no tengo miedo a esa situación porque he sanado, pero eso trae detrás porque escuché esa emoción. Entonces es claro que el proceso de sanación de cualquier trauma, cualquier situación, cualquier herida que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida no va a ser un proceso lineal. Digamos que nuestra mente es una máquina tan hermosa que literalmente cuando ocurre, por ejemplo, un abuso sexual, lo que va a generar es que tú tengas recuerdos pequeños, pero tal vez todos no, porque no vas a recordar todo con exactitud porque hay carga emocional. Entonces esos pedacitos, esos fragmentos de recuerdo se van a quedar en tu inconsciente y van a ser manifestados a lo largo de tu realidad. Entonces, por ejemplo, esos pedacitos fue la sensación, por ejemplo, de sentirte a lo mejor y con una autoestima baja, de sentirte poca cosa. Entonces sigues con tu vida normal porque empezaste a sanar y a hacer este proceso, pero un día no te encuentras con una situación de abuso sexual, pero un día te encuentras con una situación donde alguien o algo te hace sentir poca cosa o te dice algo y vuelves a conectar con esa herida y entonces sale la emoción. Y si continúas agarrando este pedacito de esta nueva persona que te dijo eso hiriente y lo tiras allá en los pedacitos que están también asociados con el trauma y no les prestas atención, pues simplemente vas a continuar con tu realidad sin prestarle atención a ese proceso emocional y te vas a ir sintiendo mal, porque sí vas a sentir la emoción, pero si no la trabajas, lo que va a pasar es que vas a seguir teniendo más situaciones similares, porque estos pedacitos van a seguir creando situaciones similares en tu realidad para que logres sanarlos y desprogramar. Entonces, ¿cuántos pedacitos de recuerdos, de fragmentos de esas situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida se están acumulando porque no les hemos prestado la atención a ese mensaje emocional que nos trae? ¿Sí? ¿Cuántas veces preferimos realmente hacer como si nada pasara, o voy a sanar, por ejemplo, a tal persona y la sano y me digo que la sano, pero realmente no estoy prestando la atención a la emoción que eso trae detrás? Dentro de todo este
de toda esta situación de las emociones, pues tuve una situación cercana donde anteriormente había puesto un límite y este límite nuevamente fue sobrepasado, porque para esta persona cercana no existe una conciencia de los límites y el irrespeto al límite está ahí. Entonces esto generó obviamente una inconformidad en mí que me produjo una respuesta rápida, una reacción. Esa reacción pues trajo consigo un comportamiento emocional asociado a una herida que me generaba el irrespeto de ese límite, como ya te lo expliqué. Entonces mi reacción fue muy fuerte durante varios días. Me estuve como culpando a mí misma por haber reaccionado de esta manera, porque siempre te digo que uno a veces vuelve a uno cuando tiene todas estas situaciones, uno vuelve mucho a qué responsabilidad hay de mí en eso. Pero una vez esta persona se marchó o simplemente nos distanciamos nuevamente, volví a sentir mi paz y mi tranquilidad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros justificamos a personas en nuestra vida porque son X o Y y soportamos el irrespeto a esos límites porque según esas personas debería ser así? ¿Y por qué nos culpamos a nosotros o a nosotras mismas cuando reaccionamos ante algo que ya habíamos comunicado de la manera más clara y precisa, pero que al no haber sido respetado pues simplemente generó una reacción en ese caso pues en mí, ¿no? Dentro de la experiencia que te estoy contando. Así que eso me llevó a desestructurar muchísimo detrás de ese límite que había puesto, cuál era la herida que había, ¿sí? Que no estaba sanada y que tal vez se relacionaba directamente con esta persona. Entonces hice este proceso y me daba cuenta pues como que habían heridas allí muy instauradas que debo trabajar todavía y que debo seguir trabajando. Y estas situaciones que nos van a pasar diariamente en la vida nos van a traer, son solamente recordatorios de prestarle atención a nuestras emociones y sobre todo de perdonarnos también a nosotros mismos y de reconocer esos mensajes que nos traen sin juicio, porque cuando nos juzgamos de por qué actúo así, por qué hice esto, por qué hice lo otro, y te quedas allí en ese pensamiento, en esa energía de juicio, pues simplemente no puedes ver todo lo que eso de alguna manera pues te contribuyó. Pero no solamente es eso, sino también reconocer la emoción. En ese caso en mí fue la ira, fue la rabia, ¿no? Esa rabia de sentir que la rabia es una emoción que nos alerta a esas cosas que debemos defendernos, como que nos da esa energía de, mira, estás traspasando mi límite y eso me molesta y tengo que defender ese límite. Entonces eso es lo que generan las emociones. No sé si te has visto la película de las emociones, bueno, vas a entender muchísimo mejor todo lo que te estoy diciendo, que la película es Intensamente, y pues yo te estoy haciendo un análisis un poco más consciente acerca de toda la información que traen. Entonces, darme cuenta de este proceso durante estos días me hizo pensar muchísimo en realmente escoger mi realidad y el no sentir culpa por lo que escojo en mi realidad, porque al final debe haber una congruencia no solamente con lo que pienso, sino también con lo que siento. Y a veces preferimos sentirnos mal para complacer al otro porque racionalmente y socialmente está justificado, pero por el contrario nuestro ser se siente mal. Entonces una de las cosas que siempre les voy a recomendar muchísimo es escúchense. Cada persona tiene la respuesta en su ser y tú la tienes, así que es importante escucharse a sí misma, escuchar ese ser y permitirse sentir esas emociones. Si tienes ganas de llorar, tal vez no es el momento adecuado, pues permítete durante la noche hacer ese proceso de llorar y de traer esa emoción y de sacarla y permitirte gestionar cuál es el mensaje que traía, por qué reaccionaste de esta manera. De esa manera, cuando le permites el paso a la emoción, te permites a ti misma realmente reconocerte en esos estados. Y cuando te reconoces en esos estados de vulnerabilidad, no solamente te permites abrazarte a ti misma, te perdonas a ti misma, porque a veces no sentimos esas emociones por permitirte sentirla, gestionarla. Esto te va a permitir
realmente reconocerte, verte y empezar de alguna manera a ver con mayor claridad esta existencia. Y cuando ves con mayor claridad tu propia existencia, pues puedes realmente reconocer cuáles son los caminos, cuáles son los sueños que realmente quieres elegir y quieres cumplir. Y sobre todo te da una paz dentro del estado presente, porque solo en el estado presente es que logras realmente moverte a un estado futuro que tú sí quieras. Digamos que si quieres hacer todos estos procesos es necesario que te reconozcas en tu presente. Espero que este episodio pues te haya contribuido mucho, pero era un tema que quería tratarte, es un tema que yo también estoy trabajando. Y la desprogramación de creencias es necesaria, y cuando empezamos a hacer estos procesos de desprogramar creencias se te van a poner muchísimas situaciones alrededor, porque cuando tú mejoras en un área holísticamente empiezas a mejorar en el resto de áreas porque eres un ser holístico. Entonces en este caso yo quiero hacer un viaje que es a la Ciudad de México, estoy desprogramando creencias, entonces estoy viendo cómo me relaciono, cómo influye este viaje en mis vínculos afectivos, cómo influye esto en mi disciplina, y todo lo que yo sea hoy se va a expandir en el futuro. Espero que no se escuche mucho ruido, pero hay un ruido en el parque y no sé por qué. Igual ya le estoy dando fin a este episodio y estas son las cosas que van a suceder del hecho de estarme expandiendo y que me incomodan, pero que realmente me acercan a ese viaje. Y lo que te decía básicamente, que se me iba yendo la idea, es que digamos quiero hacer ese viaje a México, pero obviamente empiezo a mejorar y a reprogramar creencias de muchas áreas. Entonces en este caso también, por ejemplo, el tema del dinero, empiezo a desprogramar mucho creencias limitantes con el dinero. Para viajar pues requiero ciertas cosas, entonces digamos que desde allí también se empieza a mejorar mucho mi relación con el dinero, y en otras áreas como de la salud y demás, las relaciones interpersonales. Entonces toda meta por la que vayas va a influir muchísimo en el resto de tus áreas, y según tu estado de conciencia en el estado presente será lo que se va a expandir una vez tengas esa meta. A veces trabajamos desesperadamente, por ejemplo, si tú trabajaras por tener un carro y en el momento en el que tienes el carro vas a seguir siendo, por ejemplo, la misma persona indisciplinada que eras antes. Entonces todos estos trabajos de conciencia te permiten realmente un acercamiento desde tu ser a esas metas que quieres, para que una vez las tengas puedas disfrutarlas con presencia, sabiendo que fuiste tú el co-creador de esa meta. Desde esa perspectiva, sentir en presencia, porque todo lo que eres ahora se expandirá en el futuro. Así que empezar desde ya a hacer estos procesos de reprogramación será lo que te va a permitir construir una realidad fuera de tus heridas, ¿sí? Que sea una realidad realmente que tú elijas, que tú quieras, y no que sea propia de todos esos fragmentos dolorosos inconscientes que están allí en tu vida, creando nuevas situaciones en tu realidad para que tú puedas prestarle atención y sanarlo. Y vas a repetir todos estos procesos hasta que no sanes realmente. Entonces permítete desprogramar creencias limitantes para facilitar ese proceso y hacerlo desde una perspectiva mucho más rápida, sin empezar a pasar nuevamente por los mismos errores y situaciones que ya has pasado y que realmente no son beneficiosos para ti, sino que por el contrario te están estancando en un círculo, en ese espiral. Te voy a hablar en el siguiente episodio acerca de la espiral de conciencia de los seres humanos. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por este episodio, qué felicidad. Y el punto es que muchísimas gracias por haber llegado a este episodio, gracias por acompañarme. Ha sido todo un placer y un honor servirte. Si quieres hacer este proceso de reprogramación, hacerlo tú sola, tú solo, con tu meta allá, hacer un proceso de conciencia, recuerda que tengo un ebook, son 5 módulos, 2 bonus, con el que te llevaré paso a paso a hacer una desprogramación de creencias, donde analizas cuáles son las áreas que te componen tu vida, cuáles son las creencias limitantes relacionadas a cada área de tu vida, donde especificas la meta que quieres alcanzar y donde te das cuenta cómo el conseguir esa meta influirá en el resto de áreas de tu vida, y sobre todo las creencias limitantes que hay en cada área de tu vida frente a esa meta que deseas escoger. Entonces es un ebook súper completo, a mí me está sirviendo muchísimo. Y si quieres ir también a ver ese proceso de desprogramación, pues ya sabes que tengo Instagram y tengo TikTok. El link del ebook lo vas a encontrar aquí abajo.
en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí, te mando un abrazo enorme y sobre todo te felicito por estar haciendo estos procesos de conciencia que contribuyen no solo a tu realidad, a que sea más expansiva y más hermosa, sino que también contribuyen a toda tu energía y las personas que están a tu alrededor. Entonces te mando un abrazo enorme y esto ha sido todo por hoy. Bye bye.